Hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, bueno, pues ya vimos un poquito de la elipse, ya vimos algunas propiedades que tiene la elipse, que son, por ejemplo, el lado recto, que vimos nosotros que si la elipse tiene el eje mayor paralelo al eje X o al eje Y, pues se va a ver reflejado eso en la ecuación de la elipse. En el caso de que la elipse esté centrada en el origen, pues vamos a ver nosotros que en efecto el, el denominador de cada una de las variables que quedan cuadráticas, pues va a ser el cuadrado de el semieje mayor y el semieje menor. Entonces nosotros decíamos, mira, ¿sabes qué? Pues de entrada, si nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano y entonces nuestra elipse, vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Nuestra elipse es más o menos así. A ver, ahí está. Vamos a mover esta elipse, la vamos a poner por acá. Y decíamos, mira, si resulta que corta en el eje X en A y en el eje Y en B, independientemente de cuál es mayor y cuál es menor, aquí vamos a poner el eje X, está centrada en el origen, por aquí cae un foco, bueno, esa F no se alcanza a ver, por aquí tenemos nosotros el foco, entonces decíamos nosotros, mira, ¿sabes qué? Que la ecuación de la elipse va a ser x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y teníamos además que si la coordenada del foco era c,0 en uno de los focos, el otro iba a ser menos c,0, pues entonces nosotros íbamos a quedarnos con esta relación, a ver, entre esos tres parámetros de la elipse, ¿no? Entonces aquí pues ya nos están dando mucha información de la elipse. Veíamos nosotros, bueno, pues lo que está debajo de cada uno de los ejes, perdón, de cada una de las variables, es precisamente donde corta a los ejes, en el caso de que los ejes coincidan con los ejes coordenados. Y entonces inmediatamente pues el que sea más grande es a cuadrada y el que sea más chico pues es b cuadrada, es decir, son los semiejes mayor y menor. Aprovechen también el nombre de que se les da usualmente, pues es mayor y es menor. Significa que el que es más grande va a ser el eje mayor, el semieje mayor elevado al cuadrado, y el que sea más chico, pues es el semieje menor elevado al cuadrado. Entonces ahí ya podemos identificar básicamente, en general, si nosotros nos dicen, mira, ¿sabes qué? La ecuación que nos dan a nosotros es de la forma x cuadrada sobre, y aquí voy a ponerle otros nombres, otras letras. Vamos a decir, este de aquí, pues no sé, es alfa cuadrada. No, mejor alfa no, para que pues, no se confunda con A. Entonces vamos a ponerle p cuadrada más y cuadrada sobre q cuadrada. Y esto es igual a 1. Y resulta ser que pues vemos esta ecuación así nada más y pues la pregunta viene sola. ¿Qué es más grande? ¿P cuadrada o Q cuadrada? El que sea más grande, ese me va a representar a mi semieje mayor y el que sea más chico, ese me va a representar a mi semieje menor. Siempre elevados al cuadrado. Y ya con eso nos evitamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque en muchos libros veo que se hacen mucho énfasis en que siempre la A representa el semieje mayor, siempre la B representa el semieje menor y C siempre representa la coordenada del foco. Y entonces todas las ecuaciones las deducen a partir de esas nociones. Y es válido. El problema está, creo yo, que se pierde muchas veces lo que se está haciendo, lo que estamos tratando de describir. Y entonces directamente, si P cuadrada es más grande que Q cuadrada acá en esta ecuación, pues identificamos precisamente que si este es más grande que este, entonces pues este será el cuadrado del semieje mayor y este será el cuadrado del semieje menor. Pero si resulta que es al revés, que Q cuadrada es más grande que P cuadrada, entonces este me representa el semieje mayor y este me representa el semieje menor. Y entonces, ¿dónde caen los ejes? Pues siempre van a caer donde caiga la variable que tenemos arriba del denominador, es decir, en el numerador. Si P cuadrada es más grande que Q cuadrada, entonces el semieje mayor cae en el eje X. Si Q cuadrada es más grande que P cuadrada, entonces el semieje mayor cae en el eje Y. Y ya, nos olvidamos de problemas. Y entonces recordemos nada más que los focos caen en el mismo eje que el eje mayor. Entonces, aquí, si este es más grande que este, entonces los focos también van a caer sobre el eje X y por lo tanto sus coordenadas serán c,0 menos c,0. Si este es más grande que este,
pues entonces los focos caen en el eje Y sus coordenadas serán 0,c, 0, menos c. Y ya, no hay mucho más que decir ahí al respecto. Dicho esto, bueno, pues ahora sí, ya tenemos nosotros la noción de cómo identificar los ejes de la elipse cuando están paralelos a los ejes coordenados y está centrada en el origen. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado ahora la elipse? Y aquí lo vamos a poner así porque es el tema de hoy. La elipse fuera del origen. Pues lo que hubiera pasado es que si se dan cuenta estas distancias que se tomaron hacia el punto del foco y hacia el punto del otro foco para considerar la suma de distancias, pues básicamente van a estar desplazadas hacia donde esté el centro de la elipse. Entonces vamos nosotros a considerar una elipse. Aquí tenemos los ejes coordenados, el eje X, el eje y la elipse la vamos a poner ahora por acá, con los ejes igualmente paralelos a los ejes coordenados. Eso es muy importante porque a lo largo de este curso, pues no vamos a ver nosotros qué ocurre cuando los ejes no son paralelos a los ejes coordenados. Eso ya lo veremos más adelante. A lo largo de esta lista de videos, pues no lo vamos a tocar. Ya más adelante, en otras listas de videos, como videos universitarios, pues ahí sí vamos a ver qué ocurre. Entonces, bueno, bueno, ¿qué ocurre si los ejes están girados? Entonces aquí, bueno, pues aquí este punto que es el que tenemos nosotros, pues es el centro de la elipse. Y este centro de la elipse le vamos a poner coordenadas h, k. H, k son las letras más tradicionales dentro de la geometría analítica para representar algún punto notable de alguna cónica. Veamos nosotros, en el caso de la circunferencia, pues también era el centro de la circunferencia, el punto notable, y lo desplazábamos hacia un lugar con coordenadas h, k. Aquí la elipse también la desplazamos el centro de la elipse a un punto con coordenadas h, k, que son lo suficientemente arbitrarias, pero lo que nos dice básicamente es que este, está en un punto arbitrario del plano, la elipse. Entonces, ¿aquí dónde caerían los focos? Bueno, pues sabemos nosotros que de aquí a acá debe de medir C y de aquí a acá también debe de medir C. Entonces, inmediatamente entendemos que uno de los focos pues va a caer en C unidades a la derecha de este. Entonces, en Y no se va a mover y en X pues va a ser lo que valga H más esa C. Y en K, pues decíamos, pues, perdón, en el eje Y, pues vale lo mismo que el eje Y. Ahora, el otro foco, pues va a estar del otro lado, también a la distancia C. Entonces, a H le voy a tener que quitar C. Y ya, es básicamente toda la lógica de cómo identificar los focos. Los vértices que tenemos acá, ¿dónde van a caer? Bueno, pues en este caso tenemos la elipse horizontal y los vértices, entonces vamos a tener un vértice en el punto H, A, porque recordemos que la distancia de aquí hasta acá es A y lo vamos a poner. La distancia de aquí hasta acá, pues es A, y la distancia hasta acá, pues también es A. Pues inmediatamente identificamos nosotros. Ah, ok. Entonces, lo mismo que hicimos con la C, pues lo vamos a hacer con la A, porque es simétrico el asunto. Entonces nos va a quedar H más A, coma K, y el otro vértice, pues va a quedar H menos A, coma K. Oye, ¿y en los otros vértices que decíamos del semieje menor, dónde van a caer? Bueno, pues aquí, en este caso, no nos estamos moviendo horizontalmente, sino que nos estamos moviendo verticalmente. Y como nos estamos moviendo verticalmente, recordemos que esta distancia es B y esta distancia es B. Entonces, aquí lo que nos vamos a ver es que esta distancia es B y que esta distancia es B. Entonces, esos puntos que les vamos a denotar por la letra A, pues vamos a tener uno de ellos en la misma coordenada en H, porque no nos estamos desplazando en X, y más B o menos B, dependiendo si vamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces nos vamos a quedar con K más B, y el otro punto va a ser H, K menos B. Entonces es exactamente lo mismo que vimos ahora en el caso de la elipse centrada en el origen. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues todo esto que hemos estado calculando y todo lo demás, pues vamos a llegar, por ejemplo, a que el lado recto, pues en principio no tiene por qué variar.
En principio no tiene por qué variar. De igual manera va a ser 2b sobre a cuadrada. ¿Por qué? Porque esas son longitudes, tanto A como B, son longitudes asociadas a la pura elipse, no a la ubicación de la elipse. Entonces, tenemos esa relación, también se va a cumplir la misma relación de que a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada, lo mismito, todo igual. ¿Y qué va a pasar ahora este, con la ecuación de la elipse? Pues va a ser igual la suma de las distancias. Nada más que todo está desplazado HK. Todo absolutamente está desplazado HK y por lo tanto la ecuación de la elipse pues nos va a quedar desplazada en H y en K. ¿Qué significa eso? Pues nos va a quedar como X menos H elevado al cuadrado sobre ya sea A cuadrado o B cuadrada más Y menos K elevado al cuadrado sobre B cuadrada o A cuadrada igual a 1. En este caso, bueno, pues estamos considerando que el eje mayor de la elipse es horizontal, es paralelo al eje X, y pues entonces obtenemos de una manera así de sencilla todas las propiedades de la elipse. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la elipse fuera vertical? Entonces aquí tendríamos nosotros nuestros ejes coordenados, aquí tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, y ahora digo, mira, ¿sabes qué? Ahora me interesa una elipse vertical. Entonces aquí, bueno, pues vamos a ver los ejes coordenados de esta elipse, que sería más o menos así uno. Tendríamos más o menos aquí el otro. Igualmente está desplazado el centro en un punto con coordenadas h, k. Este es el centro de nuestra elipse. Y entonces, pues de nueva cuenta, mira, sabes que aquí corta en A, aquí corta también A. O sea, esta A lo que significa es que es la distancia de aquí hasta acá. Esto de aquí mide A. Y la distancia de aquí hasta acá, pues también mide A. Oye, ¿y los focos? Bueno, pues los focos van a estar aquí y acá. Entonces, la distancia de aquí a acá, pues va a ser C. La distancia del otro foco al centro también va a ser C. Y bueno, pues entonces los otros vértices que tenemos por acá, pues va a cumplir con que la distancia de aquí a acá, pues va a ser B, y la distancia de aquí a acá, pues también va a ser B. De manera que ahora, ¿dónde van a caer los vértices? Por ejemplo, los que están a una distancia A. Bueno, pues a una distancia A vamos a tener el vértice 1 que va a estar ubicado a unidades hacia arriba de este punto. Entonces, si está a unidades arriba en ese punto, significa que no nos estamos moviendo en el eje X, por lo tanto la H se mantiene igual. Y a la K le tenemos que sumar A porque estamos nosotros hablando de que estamos subiendo para llegar a uno de los vértices. En el otro vértice, pues le estaríamos bajando la distancia A y por lo tanto tendríamos K menos A en el eje Y. Y el eje X no se movió. Ahora los focos, bueno, pues el foco uno va a estar, en lugar de A unidades arriba, pues va a estar C unidades arriba. Entonces la coordenada en X no cambia, nos va a quedar K más C y para el otro foco va a quedar C unidades por abajo. Entonces la coordenada en X tampoco va a cambiar y me va a quedar K menos C. Oye, y entonces los vértices del eje menor, ¿dónde van a quedar? Bueno, pues uno de ellos va a quedar B unidades a la derecha y B unidades a la izquierda va a quedar el otro con respecto al centro de la elipse y no nos estamos moviendo en el eje Y. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con H más B, coma K, porque no nos estamos moviendo en el eje Y y nos estamos desplazando hacia la derecha en el eje X. Y el otro vértice del eje menor, pues va a quedar en H menos B, coma K. Entonces, aquí tenemos ya esos 6 puntos importantes. También se cumple la relación A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, porque son longitudes asociadas a la elipse y no a su ubicación. También vamos a tener que el lado recto va a estar dado como 2b cuadrada sobre a, porque es exactamente la misma idea. Son cantidades que se asocian a la pura elipse y no donde está ubicada en el plano. Y bueno, pues aquí ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener básicamente la misma idea de la ecuación. La x le vamos a tener que quitar h para elevarlo al cuadrado, nos va a quedar b cuadrada más y menos k elevado al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que si nos dan este tipo de ecuaciones para la elipse,
en donde la X se ve desplazada a una distancia h, la Y se ve desplazada a una cantidad k y ese desplazamiento lo identificamos con esa resta, entonces el denominador nos va a decir sobre qué eje está el eje mayor y sobre qué eje está el eje menor. ¿Por qué? Bueno, pues si el denominador es más grande, pues entonces vamos a tener nosotros, pues que ahí la variable que queda arriba es la variable donde está el eje mayor. Y el que sea más chico, pues la variable que tengamos arriba va a ser donde cae el eje menor. Ahora, ahí me puse a analizar un detallito que puede ser un poco confuso, pero lo interesante aquí, que quiero que se quede bien claro, es que junto con esto que parece con la X, o incluso si estamos en el origen de la forma x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a uno, lo que me interesa es que vean que en los numeradores solamente tenemos el cuadrado de la variable o el cuadrado de la variable desplazada. No pasa nada. Lo que interesa es que solo tenemos el cuadrado de la variable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si llegamos a darnos cuenta, si nos llegan a dar, por ejemplo, una ecuación de la forma 4x cuadrada más y cuadrada igual a uno, pues esto en realidad lo que nos está diciendo es que tiene la forma x cuadrada sobre un cuarto más y cuadrada más uno igual a uno. Y así en efecto, aquí en el numerador nada más tengo el cuadrado de la variable. Aquí también nada más tengo el cuadrado de la variable. Identificamos esta elipse como una elipse que tiene eje mayor, bueno, semieje mayor elevado al cuadrado igual a uno y semieje menor elevado al cuadrado un cuarto. ¿Qué significa entonces todo esto? Bueno, pues inmediatamente nos damos cuenta que al momento de escribir esta ecuación con todos los cuadrados que se asocian a la ecuación de la elipse, pues nos va a quedar x cuadrada dividido entre un medio elevado al cuadrado más y cuadrada dividido entre uno al cuadrado es igual a uno. ¿Por qué? Pues básicamente, primero, aquí estamos usando que a entre b dividido entre c entre d es igual a por d entre b por c. Y así podemos pasar desde este 4 que está aquí multiplicando al x cuadrada, pues lo pasamos hasta el denominador del denominador. Y así es como pasamos de aquí a acá. Y para pasar de aquí, es decir, de aquí a acá, pues nos damos cuenta que un cuarto es la mitad de la mitad, es decir, un medio por un medio. Entonces así básicamente identificamos este como un medio al cuadrado, identificamos el uno como uno al cuadrado y de inmediato nos damos cuenta que uno es más grande que un medio. O directamente desde acá, uno es más grande que un cuarto. Entonces, ya nosotros nos quedamos con que A es igual a uno, B es igual a un medio, y esta elipse en particular, pues lo que nos está diciendo es que, primero, como el semieje mayor cae abajo de donde está la variable y, entonces en este caso, bueno, pues lo que vamos a tener es que esta elipse que vemos inmediatamente, primero, que nos aparece el x cuadrada, no nos aparece x más algo o x menos algo al cuadrado, y la y también aparece al cuadrado directamente y no como x más algo o x menos algo al cuadrado. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que el centro de la elipse está aquí, en el origen. Y la segunda que vemos es que los semiejes caen en uno en el eje Y y en un medio en el eje X. Entonces, más o menos va a ser algo así esta elipse. Bueno, no quedó como yo quería. A ver, pues más o menos así va a estar esta elipse, donde vamos a tener el doble hacia arriba que hacia los lados. Entonces va a ser más o menos así. Ahí cae esa elipse. Ya podemos identificar. En efecto, corta en uno en el eje Y. Aquí corta en uno y acá debería cortar en un medio. Entonces esa es la elipse que nos está dando esta ecuación. Bueno, ya tenemos esto, ya podemos identificar entonces una elipse que está centrada en el origen, que tiene los coeficientes de tal o cual forma. Y en el caso de que la elipse esté desplazada, pues habríamos de trabajar de esta forma para identificar el centro de la elipse. Ahora, vamos a agarrar la ecuación, da igual la verdad el denominador que nosotros agarremos para cada uno. Vamos ahora a agarrar nosotros la ecuación de la elipse que está desplazada, que su centro no está en el origen. Vamos a tomar x, bueno, x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada y esto va a ser igual a uno. Bueno, vamos a desarrollar todo este show.
Y nos vamos a dar cuenta que al momento de desarrollar, lo primero que nos va a quedar aquí al meter todo en un solo denominador es b cuadrada por x menos h elevado al cuadrado más a cuadrada por y cuadrada, perdón, por y menos k al cuadrado sobre a cuadrada b cuadrada. Esto es igual a 1. Entonces, multiplicando ambos lados de la igualdad por a cuadrada b cuadrada, nos va a quedar entonces en una sola línea b cuadrada por x menos h al cuadrado más a cuadrada por y menos k al cuadrado igual a cuadrada b cuadrada. Desarrollamos los cuadrados. Nos va a quedar b cuadrada que multiplica x cuadrada menos 2hx más h cuadrada más a cuadrada por y cuadrada menos 2ky por más k cuadrada. Y esto va a ser a cuadrada b cuadrada. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, pues tenemos un binomio elevado al cuadrado. Al momento de desarrollarlo nos queda un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar el cuadrado de este, el cuadrado de este y dos veces la multiplicación de estos dos con el signo de este aquí. Y así nos queda este de acá. Análogamente por acá, tenemos el cuadrado de este, tenemos el cuadrado de este y tenemos dos veces la multiplicación de este por este con el signo de en medio ahí. Y así es como se desarrolla el binomio al cuadrado. Ahora desarrollamos todos los paréntesis, es decir, hacemos la multiplicación de este por cada uno de los que están dentro del paréntesis y de este por cada uno de los que están dentro de este paréntesis. ¿Para qué? Bueno, precisamente para darnos cuenta de cómo van quedando los coeficientes. Entonces, al momento de hacer esto, de nueva cuenta, para quitar estos paréntesis, cuando tenemos este tipo de objetos fuera del paréntesis, es decir, que no hay nada más un signo, entonces este va a multiplicar a cada uno de los que está dentro de esto, de manera que b cuadrada por x cuadrada me da este, b cuadrada por menos 2hx, pues me da esto. Aquí tengo 2hx y la b cuadrada. Tenemos b cuadrada por h cuadrada, pues b cuadrada h cuadrada. Acá a cuadrada por y cuadrada, pues está a cuadrada y cuadrada. A cuadrada por menos 2ky, pues me va a quedar menos 2a cuadrada, ky. Y a cuadrada por k cuadrada, directamente me da el a cuadrada k cuadrada. Muy bien, reordenamos esto y restamos ambos lados de la igualdad a cuadrada b cuadrada, lo que se suele decir que esta cosa que está aquí está sumando un cero, pues lo pasamos restando. Entonces aquí nos va a quedar, vamos a poner las variables que están al cuadrado primero. Vamos a tener b cuadrada, perdón, b cuadrada x cuadrada y a cuadrada y cuadrada. Muy bien, b cuadrada x cuadrada más a cuadrada y cuadrada. Nos va a quedar aquí menos 2b cuadrada hx menos 2a cuadrada ky. ¿Por qué? Bueno, pues porque son las variables que tienen potencia uno, es decir, grado uno. Va a quedar menos 2b cuadrada hx menos 2a cuadrada k por y. Y nos van a quedar, a ver, aquí voy a subrayar lo que ya tenemos escrito. Nos va a faltar estos dos. Entonces vamos a sumar aquí más b cuadrada, h cuadrada, más a cuadrada, k cuadrada. Y este de aquí decíamos que lo pasábamos restando, lo que se suele decir, que se pasamos restando, o restamos a ambos lados del igual la misma cantidad para tener un cero a la derecha. Y aquí pues lo que es H y K son el centro de la elipse. B es el semieje menor, A es el semieje mayor, y entonces todo está en términos de eso. Y como la elipse, pues la estamos suponiendo fija ahí en el plano, pues todo eso es constante. Entonces, como todo eso es constante, identificamos los coeficientes. Esto es una constante, esto es otra constante, esto es una constante, esto es una constante, 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 constante. Y entonces esto que tenemos aquí tiene la forma ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f igual a cero, donde pusimos en f todo lo que no tiene las variables. Va aquí. Y este de aquí es esta constante e, esto de aquí es esta constante d, esto de aquí es esta constante c y esto de aquí es esta constante a. Entonces, de manera general, identificamos que en efecto la elipse es una ecuación cuadrática en dos variables. Es una ecuación donde tenemos un polinomio de dos variables de grado 2 y estamos buscando los puntos x y y que hagan cero ese polinomio.
Entonces, en efecto, tenemos este tipo de polinomios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y la elipse? Perdón, entre esta elipse y la circunferencia. Bueno, que en el caso de la circunferencia, estos dos tenían el mismo coeficiente. Lo escribíamos como uno, pero en general tienen el mismo coeficiente. Entonces, ahora vamos a irnos al revés. Vamos a irnos al revés. Vamos a suponer que tenemos una ecuación de la forma ax cuadrada más c. A ver, está, más cy cuadrada más dx más ey más f igual a cero. Y ahora queremos encontrar el centro de la circunferencia y los semiejes. ¿Cómo hacemos eso? Pues si directamente reordenamos esto para quedarnos con las x primero, con las y después, nos va a quedar ax cuadrada más dx más cy cuadrada más ey más f igual a cero. Bueno. Ahora, aquí identificamos un polinomio de grado 2 en X, aquí identificamos un polinomio de grado 2 en Y y completamos cuadrados. ¿Cómo completamos cuadrados? Bueno, primero factorizamos de estos dos esta A. Oye, pero aquí no hay A, pues se la quitamos, así de sencillo. Entonces vamos a tener A que multiplica A. Para el primer término, pues aquí está la A y nos va a quedar simplemente el X cuadrada. Para el segundo término nos va a quedar dx, pero no tiene a, pues se la quitamos, se la dividimos y nos queda d entre a por x. Análogamente hacemos lo similar para la y cuadrada. Entonces nos va a quedar c que multiplica y cuadrada más e entre c por y, más f igual a cero. Y aquí ya tenemos lo que necesitamos para factorizar, o mejor dicho, para completar cuadrados. Entonces, recordando cómo completábamos cuadrados, bueno, aquí en este paréntesis, esto que tenemos aquí, de esta forma, lo vamos a dejar tomando este coeficiente, lo vamos a dividir entre 2, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y lo restamos. Entonces, sumamos el cuadrado de d entre 2a. Y como lo estamos sumando, también se lo quitamos. De entre 2a, le vamos al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Hacemos algo totalmente análogo con y, que nos quede c por y cuadrada más e sobre c por y. Y sumamos y restamos la mitad del coeficiente de la y, que es entre c. Entonces nos va a quedar más e entre 2c al cuadrado menos e entre 2c al cuadrado. Ok, nos falta sumar la f y esto tiene que darse aquí, así como está. Identificamos que en efecto esto que está aquí y esto que está aquí sí es un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos algo al cuadrado, tenemos algo al cuadrado y tenemos el doble de la multiplicación de las dos cosas sin elevarse al cuadrado. Como tenemos este medio, al multiplicarse por 2 se va ese medio. Por eso se divide entre 2. Y acá, pues es exactamente lo mismo, un cuadrado, otro cuadrado, tenemos la multiplicación de estos sin los cuadrados multiplicado por 2 de manera que este 2 no aparece, y en efecto tenemos esto. Entonces factorizamos esos trinomios cuadrados perfectos, y al momento de factorizar esos trinomios cuadrados perfectos nos va a quedar a que va a multiplicar a x más d entre 2a al cuadrado menos, pues este que está acá, ¿no? Este que no se metió ahí el trinomio cuadrado perfecto. Y desarrollamos ese cuadrado. Desarrollamos ese cuadrado, nos va a quedar d cuadrada entre 2 al cuadrado, que es 4 a cuadrada, pues ahí está. Y hacemos lo mismo con el otro paréntesis. Nos va a quedar el, este trinomio cuadrado perfecto. Lo escribimos como un binomio al cuadrado. Va a ser y más e sobre 2c elevado al cuadrado, menos si desarrollamos ese cuadrado. E sobre 2c al cuadrado, pues va a ser e cuadrada entre 2 al cuadrado, que es 4 por c cuadrada. Y nos falta más f igual a cero. Bueno, ya tenemos esto. Quitamos los corchetes. ¿Cómo quitamos los corchetes? Pues haciendo la multiplicación. Entonces, esto que está aquí va a ser a, que va a multiplicar a esto. Entonces va a ser a por x más d entre 2a elevado al cuadrado. Nos va a quedar este menos que tenemos aquí, este menos, y nos va a quedar a que multiplica esta fracción, pero aquí tenemos a cuadrada. Entonces simplemente se va a cancelar con el cuadrado. Y nos va a quedar entonces d cuadrada sobre 4a.
Hacemos lo mismo con la y, es decir, hacemos la multiplicación c por esto y c por esto. Y aquí de nuevo vemos que aquí hay un cuadrado que va a cancelar esta c. Entonces nos va a quedar acá más c por y más sobre 2e, perdón, sobre 2c elevado al cuadrado menos e cuadrada sobre 4c más f igual a 0. Muy bien, hasta aquí todo en orden. Hasta aquí vamos de maravilla. Ahora, dejamos los cuadrados del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Estos que están aquí, ahí se quedan. Todo lo demás no tiene ni a la X ni a la Y. Pues lo pasamos del otro lado del igual. Y entonces nos vamos a quedar como, o sea, ¿cómo lo pasamos del otro lado del igual? Bueno, pues aquí sumamos esta cantidad a ambos lados del igual, sumamos esta otra cantidad a ambos lados del igual, restamos esta cantidad a ambos lados del igual. O lo que se suele decir, mira, este está restando, lo pasamos sumando. Este de aquí está restando, pues lo pasamos sumando. Este de aquí está sumando, pues lo pasamos restando. Eso es lo que se suele decir y eso es básicamente, operativamente, es lo que estamos haciendo. Entonces nos va a quedar a por x más d entre 2a elevado al cuadrado más c por y más e entre 2c elevado al cuadrado. Y del otro lado del igual nos va a quedar d cuadrada sobre 4a más e cuadrada sobre 4c menos f. Muy bien. Ya tenemos esto. Ya tenemos todo esto desarrollado. Hasta aquí todo bien. Y ahora vamos a meter absolutamente todo en un solo denominador a la derecha. Entonces, esto de aquí nos va a quedar como a que multiplica x más d entre 2a elevado al cuadrado más c que multiplica a y más e entre 2c elevado al cuadrado. Y esto de aquí, bueno, pues aquí tenemos un 4 y un 4. Aquí tenemos una A y aquí tenemos una C. Entonces necesitamos aquí multiplicar por C y dividir por C y aquí entre A y dividir por A para que nos quede 4AC en ambos denominadores. C de cuadrada sobre 4AC más AE cuadrada sobre 4AC y a la F también le vamos a multiplicar por 4AC entre 4AC para ya tener todo con un mismo denominador. Y nos va a quedar 4a por c por f entre 4a por c. Muy bien. Esto que está aquí, a la izquierda del igual, pues nos queda exactamente igual. No tenemos nada que hacer. Y del otro lado del igual, pues todo lo metemos en el mismo denominador. Y nos queda c de cuadrada más a e cuadrada menos 4a por c por f. Y aquí volvemos a tener el mismo conflicto que teníamos la vez pasada. Primero, si queremos que esto sea una elipse, tienen que pasar muchas cosas. Lo primero que tiene que pasar es que esta cosa y esta cosa tengan el mismo signo y tengan el mismo signo de todo esto que está por acá. O bien que decimos, si este es positivo y este es positivo, entonces esto va a ser positivo y si todo esto es positivo, entonces esto es una elipse. Si esto de acá es cero, o mejor dicho, si todo esto de acá es cero, pues aquí ya nos metemos en un pequeño brete, porque ya no es una elipse. Si estos dos son positivos y esto de acá es negativo, ahí sí ya no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si este es positivo, como este es un cuadrado, todo esto pues no puede ser no puede ser negativo. Esto igual, si este es positivo, aquí tenemos un cuadrado, esto no puede ser negativo. Entonces, si este y este son positivos, entonces todo esto es positivo o cero cuando menos. Entonces, decir que esto podría llegar a ser algo negativo, pues es una contradicción. Entonces necesitamos que el signo de este, el signo de este y el signo de este numerador sean todos el mismo. Si este y este tienen el mismo signo, inmediatamente este es positivo. Y si este es positivo, entonces el signo de todo esto coincide con el signo de acá arriba. Entonces, visto así, si esta ecuación nos está o nos representa una elipse,
Entonces, los signos de A, C y el numerador este que tenemos acá arriba, este chorizote, que es c d cuadrada más a e cuadrada menos 4ac son lo mismo, es decir, coinciden y viceversa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que si todos esos signos coinciden en la ecuación, también se está representando una elipse. En ese caso, bueno, pues lo que estamos exigiendo aparte es que esta cosa de aquí tenga un signo bien definido. Y eso significa que, pues eso no es cero. Entonces, si eso no es cero, pues dividimos ambos lados de la igualdad entre esta cosa. Y al momento de dividir ambos lados de la igualdad entre esa cosa, pues nos va a quedar x más d entre 2a elevado al cuadrado multiplicado por a. Y todo esto dividido entre esta cosa así toda extensa. Entonces, esta cosa así toda extensa, pues la escribimos. Va a quedar c por d cuadrada más a por e cuadrada menos 4a por c por f, dividido todo esto entre 4ac. Más, pues nos va a quedar acá c por y más e sobre 2c elevado al cuadrado, con el mismo denominador, c de cuadrada más a por e cuadrada menos 4ac f. Todo esto dividido entre 4ac, y esto pues queremos que sea igual a 1. Y hacemos exactamente lo mismo que veíamos en el ejemplito que les puse arriba. La A y la C que acompañan a la variable, pues la pasamos hasta el denominador del denominador. De manera que obtendríamos eh, x más d entre 2a elevado al cuadrado, dividido todo entre c por d cuadrada, más a por e cuadrada, menos 4ac f, dividido todo entre 4a cuadrada c, más y más e sobre 2c elevado al cuadrado dividido todo entre c d cuadrada más ae cuadrada menos 4ac f dividido entre 4ac cuadrada igual a 1. Y listo. Ya tenemos aquí todo este chorizote, todo esto que está aquí, ya podemos identificar dónde está el centro y cuáles son los ejes. Entonces aquí, ¿cómo dividimos entre esta cantidad a ambos lados del igual? Al momento de dividir entre esto y estamos exigiendo que el signo de este numerador coincida con el signo de esta cosa, entonces al dividirlo todo esto es positivo. Y al dividir esto, como estamos pidiendo que este signo coincida con el de esta cosa, al echarlo para acá para abajo, todo esto tiene signo positivo. Entonces hasta aquí todo legal, todo fine. Entonces encontramos que comparando con la ecuación x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1, o x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada, perdón, sobre a cuadrada igual a 1. Pues vemos, ¿no? Si esta cosa es más grande que esta, entonces estamos en este caso. Y si es al revés, si esta cosa es más chica que esta, entonces estamos en este otro caso. Pero es parte de lo que les decía, identificamos cuál es más grande que cuál. Y ya con eso. Entonces, identificamos de entrada H. H, aquí tenemos un signo negativo. Acá abajo tenemos un signo negativo que nos da H, por lo tanto, lo que tengamos acá le tenemos que cambiar el signo para obtener H. Entonces, H va a ser igual a menos D entre 2A. K, pues 2/3 partes de lo mismo. Aquí tenemos K que acompaña a la Y dentro del cuadrado. Aquí tenemos esta cosa que acompaña a la Y dentro del cuadrado. Pero aquí tenemos un signo negativo. A ver, aquí tenemos un signo negativo, aquí tenemos un signo positivo. Le cambiamos el signo a esto y eso es K. Entonces K va a ser menos
E sobre 2C. Y los semiejes están dados, bueno, semiejes, sí, semiejes, los cuadrados de los semiejes y los cuadrados de los semiejes, pues están dados por las ecuaciones o por los denominadores. ¿Oí? Ahí, este que tenemos aquí y este que tenemos acá. A ver, tomo el cuadrado de la E. Ahí está. Vamos a poner esto por aquí arriba. Vamos a poner esto aquí arriba también. Está. Muy bien. Aquí tenemos ahora los semiejes. Ahora, ¿cuál es cuál? Bueno, pues el que sea más grande es el semieje mayor al cuadrado y el que sea más chico, pues el semieje menor al cuadrado. Así de sencillo. Ahora, ¿se trata que ustedes se aprendan de memoria estas ecuaciones? Pues naturalmente no. Naturalmente no. ¿Qué se espera que ustedes conozcan? Pues básicamente que conozcan pues cómo desarrollarlo matemáticamente. Es decir, ¿qué se hizo? Bueno, pues vamos a ver por acá. Entonces partimos de esta ecuación, factorizamos el coeficiente de la x cuadrada, tanto de la x cuadrada como de la y, de la x de grado uno. Es decir, factorizamos la a de ambos casos. Y lo mismo con la y. ¿Para qué? Para completar cuadrados. Entonces, de aquí, básicamente lo que hicimos fue en estas tres primeras líneas a completar los cuadrados para poder llegar a esta expresión. Ya tenemos esta expresión, pues dejamos los cuadrados de un lado y dejamos los cuadrados del otro lado para llegar a esta expresión. Dividimos aquí, de inmediato ya se puede notar, ya que llegan a este punto, de inmediato notamos, tienen signos iguales y aparte de ser igual al signo del que está acá, perfecto, vamos bien. Entonces dividimos ambos lados de esta igualdad entre esta cosa, o lo que se suele decir, todo esto está multiplicando, pasa dividiendo, y llegamos a esta expresión. Y de esta expresión, pues lo que les decía, aquí no queremos ningún coeficiente, aquí lo que queremos nada más es el puro cuadrado de la variable. Entonces este que está aquí lo mandamos hasta el denominador del denominador y este también. Entonces llegamos a esta expresión, les digo, naturalmente no se trata que se aprendan esto, no se trata que se aprendan esto, porque no van a llegar a prácticamente nada. Es decir, si se tratan de aprender estas ecuaciones de memoria, pues ahí los van a hallar. Entonces ya tenemos esto y bueno, pues entonces inmediatamente si estamos hablando de una elipse, entonces todo esto va a ser signo positivo, todo esto va a ser signo positivo, todo esto va a tener sentido, ninguno de estos va a ser cero, los denominadores, todo va a tener sentido y por lo tanto identificamos que el centro de la elipse está dado de esta forma y estos van a ser los cuadrados de los semiejes mayor y menor. ¿Cuál es cuál? Pues el que sea más grande y el que sea más chico, así de fácil. Entonces, bueno, esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá, algunos libros la ponen como la ecuación general de la elipse. De nueva cuenta, les repito, no es tan general, porque esto solamente es cuando los ejes de la elipse son paralelos a los ejes. Les insisto, en el caso de que los ejes no sean de los ejes de la elipse no sean paralelos a los ejes cartesianos, entonces va a aparecer por ahí un término de la forma bxy, por si se estaban preguntando por qué me salté la b en los coeficientes. Bueno, pues porque este término que está aquí me representa una rotación y no lo vamos a ver en esta lista de videos de geometría analítica preuniversitaria porque eso ya es un tema universitario. Entonces, este término no aparece y por lo tanto no es tan general esta ecuación. Pero basta con esto para entender la geometría analítica de nivel preuniversitario. Entonces, a esta de aquí se le conoce como la ecuación general de la elipse, les digo.
Es lo suficientemente general porque estamos desplazando el elipse el centro del elipse del origen de coordenadas. Y pues básicamente esto no se trata que se aprendan ni todo el procedimiento, ni que se aprendan las ecuaciones que se quedan al final del día, ni que se aprendan exactamente. Es más, ni siquiera se trata que ustedes se memoricen estas ecuaciones, estas de aquí, de H y de K. No se trata de eso. Se trata simplemente de que sepan qué se hace, qué procedimiento seguir, para que ustedes solitos puedan encontrar la ecuación de la elipse eh, en su forma que se le suele llamar ordinaria, que es cualquiera de estas que están aquí. Y y pues ese procedimiento básicamente consiste en el mismo procedimiento que hicimos para el caso de la circunferencia. Tenemos esta ecuación de segundo grado en dos variables. Entonces completamos cuadrados en x y en y porque no hay ese término xy. No hay ese término XY que también es de grado 2. Y como no hay ese término XY, entonces basta con completar los cuadrados de aquí para llegar a una expresión de este estilo, en donde tenemos X más algo elevado al cuadrado, Y más algo elevado al cuadrado, y ya no aparece la variable en ningún otro término. Y entonces, ya que tenemos factorizado el trinomio cuadrado perfecto en estas dos variables, pues nada más hacemos lo de toda la vida. Las constantes van para el otro lado y las dividimos para obtener algo de esta forma, en donde ya tengo el uno que tenemos aquí, que era lo que hacíamos exactamente igual cuando encontrábamos la ecuación de la recta en su forma simétrica. Entonces, ya que tenemos esa constante, ahí está la constante, no pasa nada, la pasamos dividiendo y ya tenemos aquí nosotros, pues básicamente los denominadores. Nada más que aquí nos quedamos un coeficiente, y pues lo mandamos ese coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado, pues entonces lo mandamos al denominador del denominador y ya con eso pues nos queda de esta forma. Entonces, por todas las condiciones que se le pidieron a esta ecuación, entonces esta cosa que está aquí pues van a ser las dos positivas y por lo tanto van a ser los cuadrados de los semiejes. ¿Cuál es cuál? Lo mismo de siempre. El que sea más grande es el cuadrado del semieje mayor, el que sea más chico es el cuadrado del semieje menor. Así de entrada, así viendo estas ecuaciones, pues es difícil que alguien les diga exactamente cuál es más grande que cuál. Entonces con eso, pues ya básicamente podemos darnos cuenta, o sea, sí se puede inferir cuál es cuál. ¿Por qué? Porque este numerador es el mismo que este de acá. Entonces básicamente la diferencia cae en el denominador de estas cosas. Entonces estos dos, 4a cuadrada c, pues es 4ac que multiplica a, y el 4ac cuadrada va a ser igual a 4ac que multiplica a c. Entonces si c es más chico que a, entonces este va a ser más grande. Y si a es más chico que c, entonces este va a ser más grande. Entonces sí se puede, ¿cómo se dice? Inferir a partir, viendo de esto, comparando a y c. Y ya con eso ya sabemos cuál es más grande que cuál. Entonces decíamos nosotros, mira, si A es menor que C, entonces esta desigualdad se cumple. Si A es menor que C, entonces se cumple esta desigualdad. Si A es mayor que C, entonces se cumple esta desigualdad. Y ya, así es como se obtiene esto que tenemos aquí. Bueno, yo sé que este video es un poco pesado, yo sé que este video es un poco. A ver, seguirlo algebraicamente pues puede llegar a ser pesado para quien no tenga la experiencia de estar siguiendo este tipo de ecuaciones, de identificar cuáles son los coeficientes, cuáles son los procedimientos que se siguen, los procedimientos estándar, como es completar cuadrados y despejar un uno, que ese luego suele ser el que se complica a veces también. Entonces, pues así es básicamente como se hace todo este desarrollo. Y pues tampoco, les digo, tampoco se trata que ustedes se memoricen las fórmulas a las que llegamos, no se trata que se memoricen ninguna de estas cuatro fórmulas, ni siquiera las del centro, porque al final del día pues van a tener que hacer ese desarrollo completito. O bueno, no es que tengan que, pero sí es conveniente que lo hagan. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en realidad que los ejercicios que van a tener tanto A como B, como C, como D, como E, como F son constantes dadas. En particular, B normalmente se los van a dar como B igual a cero porque no han visto rotación de cónicas, no han visto rotación de ejes. Entonces no les van a dar ese término XY. Y como no les van a dar ese término XY, pues de inmediato ya saben que B vale cero.
A, C, D, E y F, los coeficientes de esta ecuación, pues van a ser numeritos. Entonces, todo lo que van a hacer, pues van a hacer cálculos con numeritos, con numeritos, con numeritos, y entonces no van a llegar a expresiones de este estilo, pero para nada. Simplemente van a tener aquí, por ejemplo, un 2 o un 4 o un 8 o un 7 yo qué sé. Eso es lo que van a hacer y eso es lo que van a dividir ambos lados del igual. Aquí van a tener, no sé, a lo mejor un 1 y un 2. Entonces, al dividir entre 7 por ejemplo, pues les va a quedar esto entre 7 2 entre 7 bueno, pues estos son 7 medios acá. Y eso es lo que van a hacer. O sea, no hace falta que se memoricen estas ecuaciones. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que vayamos a estar subiendo. Si esta información les gustó, pues por favor, compártanla y también compártanla si conocen a alguien que pues, lo pueda ayudar, le pueda servir o pues le pueda gustar todo esto que estamos haciendo para llegar a más gente. Pues si le gusta, pues excelente, qué bueno que estamos haciendo cosas que le gusten y si necesita aprender mejor este tipo de temas, pues le ayudamos también a que aprenda este tipo de temas. Y pues cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia, lo que ustedes gusten, queja, a lo mejor pueden decir, oye, pues si me estás diciendo que no se trata que aprendamos el formulazo del final, pues entonces, ¿para qué me haces perder mi tiempo aquí? Bueno, pues tienen toda la razón. Simplemente la idea de este video es que se den cuenta que se puede llegar de la ecuación que dimos aquí, que dijimos que se conoce como la ecuación general de la elipse y pues que se den cuenta que en efecto se puede llegar a encontrar el centro y los semiejes de la elipse y pues así ya es como se obtiene, pues básicamente lo que hemos estado desarrollando. Ahora, les decía también, importante que esta ecuación, pues para identificarla como una elipse, pues es necesario hacer notar que los coeficientes de la elipse son diferentes y tienen el mismo signo. O perdón, los coeficientes de la x cuadrada y de la y cuadrada, de las variables elevadas al cuadrado. Estos de aquí, de momento, ni caso les hago. Esto de acá, si los coeficientes del x cuadrada y de la y cuadrada son distintos y tienen el mismo signo, entonces sí es muy probable que estemos hablando de una elipse. Si son iguales, muy probablemente estamos hablando de una circunferencia. No significa que sea así, pero sí es muy probable. Y más para el tipo de problemas que ustedes van a estar trabajando. Entonces, pues bueno, básicamente es una forma de identificar de manera relativamente rápida si es posible, si es factible que la ecuación sea o no sea una elipse o no sea una circunferencia. Más adelante, en los siguientes videos, pues estaremos viendo, y les digo más adelante, no en el que sigue, sino quizás dos más adelante, a lo mejor tres más adelante vamos a identificar qué ocurre en el caso de las otras dos cónicas que nos faltan, que son la parábola y la hipérbola, en donde vamos también a estar fijándonos en estos coeficientes, en el coeficiente de la x cuadrada, en el coeficiente de la y cuadrada. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.